Hey, Varegosisquialmiaer, yo soy James y el día de hoy hablaremos sobre la fuerza vikinga más importante y trascendental, el gran ejército pagano. Si quieren conocer su historia y conquista de Inglaterra, cómo se formó y qué fue de él, cuál era su cifra de guerreros, además de saber si en verdad era liderado por los hijos de Ragnar a modo de venganza por la muerte de su padre o existe otra razón para la invasión, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. Antes de empezar, les recuerdo que mi nuevo libro, La Saga del Varego, ya está a la venta y lo pueden adquirir tanto en formato físico como en ebook de Kindle a través de Amazon. Si quieres leer una buena historia ambientada en la era vikinga, dale una oportunidad y adquiérelo. Sé que te encantará. This is the time to hate. En los años 800 y durante medio siglo, Inglaterra vivió constantes incursiones de guerreros y saqueadores provenientes de Dinamarca y Noruega. Los ataques vikingos eran una molestia para los reinos anglosajones, pues el saqueo de sus pueblos era algo perjudicial. Sin embargo, no era una amenaza que no se pudiera controlar. Pero lo que los anglosajones no se imaginaron fue que, en el medio siglo siguiente, los escandinavos decidieran invadir y establecerse en Inglaterra con el ejército vikingo más grande que se había visto hasta el momento. El gran ejército pagano fue como lo llamaron los sajones. Las fuentes más importantes que mencionan a este gran ejército son Ragnarssonapatr, la saga de los hijos de Ragnar, y la crónica anglosajona, siendo esta la más importante para conocer la historia del ejército pagano, pues nos relata prácticamente todos los pasos del ejército vikingo por los reinos ingleses y su confronta contra los anglosajones. De igual modo, la arqueología ha sido de gran importancia, pues se han encontrado yacimientos y fosas de guerreros que se especula provenían del gran ejército pagano, de esa forma pudiendo establecer un número aproximado de guerreros y la edad media de los mismos. Y ahora sí, sin más prólogo, vayamos con la historia. Hay que partir con una de las principales incógnitas del gran ejército pagano, y estamos hablando de su origen como tal y el motivo por el cual se invade Inglaterra con una fuerza vikinga tan grande. Hay que decir que tanto Noruega como Dinamarca no eran reinos unificados, y había distintos reyesuelos, jarls y caudillos con sus propias tropas, y juntar a todos estos guerreros con un motivo en común podría resultar bastante complicado. Por lo que rastrear el origen de este gran ejército es difícil, pero las piezas se pueden encajar si partimos de la base de que, 20 años antes de la invasión a Inglaterra, en el año 845, París fue sitiada con una gran fuerza vikinga también. El orquestador de este ataque fue el caudillo nórdico Reginerus, que los eruditos debaten si se trata de un nombre alterno al mismísimo Ragnar Lodbrok. Así que ahí ya tenemos una parte de la fuerza vikinga, que ya era liderada por un solo hombre, o en su caso, posteriormente por sus hijos. Ahora bien, ¿qué motivó a los demás jarls a unir sus fuerzas con un objetivo común? Pues bien, en Ragnarssonapatr nos relata que el motivo de la invasión fue por venganza a la muerte de Ragnar Lodbrok, quien fue asesinado en un pozo de serpientes por el rey de Northumbria, Aela. Sin embargo, aquí se puede mezclar la ficción con la realidad, y como ya dije en el video sobre Ragnar Lodbrok, este personaje se debate entre la verdad y la leyenda, y tampoco es muy probable que la muerte de un solo caudillo, por muy popular que fuese, motivara a tantos jarls a unirse con sus hijos para vengarlo. Suena bien para un relato y una historia, pero no tanto para la realidad histórica. Y a ver, no estoy diciendo que vengar la muerte de Ragnar no haya sido un motivo, estoy diciendo que no fue el único, sino que hubo más razones para unir este gran ejército. La crónica anglosajona omite estos hechos y no da una razón para la invasión, y simplemente relata desde la llegada del ejército pagano a las costas de East Anglia y su posterior invasión a los reinos sajones. Entonces, ¿cuáles fueron los otros motivos que hizo que tantos jarls y guerreros se unieran en una invasión a gran escala? Pues básicamente fue la emigrada a una nueva tierra más amena. La superpoblación que vivía Escandinavia, sumado a las condiciones climáticas, la mala calidad de vida y de las cosechas, incentivó a los jarls a unir fuerzas para invadir Inglaterra. Vamos, básicamente la misma razón por la que existió la expansión vikinga en general y la búsqueda de nuevas tierras para vivir. Y es que este motivo se refuerza por el hecho de que en el gran ejército pagano no solo iban puros guerreros vikingos, sino también mujeres y niños. Es decir, que si su único objetivo hubiera sido simplemente vengar la muerte de Ragnar, habrían acudido puros guerreros. Pero si a eso le sumamos que también querían establecerse en Inglaterra, tenemos la razón principal del por qué los guerreros también llevaron a sus familias.
Ya habiendo dejado claro el origen de esta fuerza vikinga y su motivo para la invasión, hablemos de su trayectoria por Inglaterra hasta su dispersión. El primer registro que se tiene del gran ejército pagano es de finales del año 865, cuando desembarcaron en el reino de East Anglia, y aunque no existe una cifra exacta del número de guerreros, se estima que podrían haber sido entre 4.000 y 6.000 vikingos, los cuales eran liderados por importantes caudillos, entre los que destacan los hijos de Ragnar Lodbrok, Halfdan Bidster, Ivar el Deshuesado y Uve, y otros jarls como eran Guthrum, Ositel, Frana, Amund, Harold, Osberg y 2 jarls de nombre Sidrok. El ejército encontró poca resistencia en East Anglia y se trasladaron a Northumbria, donde capturaron la ciudad capital de York en el año 866, y en marzo del año 867 el ejército vikingo derrotó definitivamente a los sajones liderados por el rey Aela y el antiguo rey Osberg. La crónica anglosajona relata que el rey Aela simplemente murió en aquella batalla, pero Ragnarssonapatr es más visceral y relata que Aela fue ejecutado por los hijos de Ragnar usando la brutal tortura del águila de sangre, con esto vengando la muerte de su padre Ragnar. Después de la muerte del rey Aela, el ejército pagano reposó en Northumbria, donde se fundaría el reino vikingo de Jorvik, con capital en la ciudad de York. Allí se asentarían las familias de los guerreros escandinavos, que más adelante, con la llegada de más y más colonos daneses a asentarse, toda la región pasaría a conocerse como la Danelaw, la ley danesa. Tras esto, el ejército invadió el reino de Mercia, tomando Nottingham, en donde atacaron al rey merciano Burgred, el cual salió con el rey Aethelred de Wessex, provocando la retirada de los vikingos, que regresaron a York en el año 868. Tras reposar durante casi un año, el ejército pagano retornó sus andanzas con fuerzas renovadas y se dirigieron a East Anglia. Durante su estancia en Anglia se enfrentaron al rey Edmundo en batalla, al cual lograron derrotar y ejecutar. Durante ese tiempo, uno de los principales líderes, Ivar el Deshuesado, dejó su campaña para incursionar en Escocia e Irlanda, llevándose parte del ejército consigo y muriendo en aquella región. Con Ivar fuera, su hermano Halfdan se empeñó en continuar con la conquista de Anglia Oriental, por lo que se convirtió en el principal comandante del ejército pagano. Entre el año 871 y 872 arribó a Inglaterra desde Escandinavia una segunda fuerza vikinga, la cual fue llamada el Gran Ejército de Verano, liderados por el caudillo Baxeg. Esta nueva fuerza se unió con el ejército pagano, el cual ya estaba menguado en número. Con esto, los vikingos tuvieron los suficientes guerreros para que, en ese mismo año, se invadiera por fin al poderoso reino de Wessex. Sin embargo, con la victoria pírrica sajona en la batalla de Ashdown, donde murió el caudillo Baxeg, Halfdan acordó una tregua con Alfredo el Grande, que acababa de suceder a su fallecido hermano en el trono. El ejército pagano, tras reposar en Londres, reactivó la incursión a Mercia y, en el año 874, consigue finalmente conquistarla. Al concluir la conquista de Mercia, el ejército vikingo se dividió en dos. Una mitad fue dirigido por el caudillo Guthrum, que continuó su lucha contra Wessex, y la otra mitad continuó siendo dirigida por Halfdan, el cual regresó a Northumbria, puesto que los pictos y los britanos asediaban el reino. Halfdan moriría un par de años después en Irlanda, dejando a Guthrum como el más importante y principal comandante del gran ejército pagano. Guthrum rompió la paz con Wessex en el año 876, venciendo a los sajones en la batalla de Wareham, donde capturaron las fortalezas de Wareham y de Exeter al año siguiente. 2 años después, el ejército pagano atacó de nuevo, esta vez sorprendiendo al rey Alfredo y atacándolo mientras estaba en Cheopham. El rey Alfredo tuvo que ocultarse por un tiempo en los pantanos de Athelney, reapareciendo en el año 878 para convocar un gran ejército sajón y atacar a Guthrum en la batalla de Eddington, siendo una victoria contundente anglosajona, que dejó muy disperso al ejército pagano. Tras la derrota vikinga, el rey Alfredo hizo que se firmase el Tratado de Wedmore, exigiendo que Guthrum fuese bautizado como un cristiano, lo cual hizo vacilantemente, pues durante ese tiempo, varios contingentes y colonos daneses se establecieron en la Danelaw, los territorios vikingos de Inglaterra, y la paz duró hasta el año 884, cuando Guthrum y el ejército pagano atacó nuevamente Wessex. El rey Alfredo volvió a derrotar a Guthrum, haciendo que se firmase un nuevo pacto, el Tratado de Paz entre Alfredo y Guthrum. El tratado estableció los límites territoriales y las disposiciones legales de la ya mencionada Danelaw, la ley danesa, que se convirtió en una autonomía regida y controlada por vikingos en la región, fijando las fronteras de sus reinos y tomando cierta diplomacia para las relaciones y la cohabitación entre ingleses y daneses. El final del gran ejército pagano no termina del todo ahí,
Pues en el año 892, durante una nueva incursión vikinga venida desde Francia por el caudillo Hástein, que se especula era otro hijo de Ragnar Lodbrok y hermano de Bjorn Costado de Hierro, comenzó sus saqueos en Inglaterra. Algunos remanentes del ejército pagano venidos desde los reinos vikingos de Jorvik y de la Danelaw se le unieron a las fuerzas de Hástein. Sin embargo, el rey Alfredo el Grande, el cual ya estaba preparado y tenía una estrategia eficaz contra los vikingos, los contrarrestó en todo momento, y, tras la muerte de Hástein, el ejército se volvió a dispersar, seguramente colgando las hachas en algún momento y estableciéndose con sus familias en los territorios de la Danelaw, que continuó siendo controlada por los vikingos durante los siguientes 100 años. Antes de finalizar, y como una curiosidad final, en el año 2016 se determinó que una fosa descubierta en 1980 en Derbyshire, Inglaterra, donde se encontraron enterrados 300 guerreros vikingos, perteneció precisamente al gran ejército pagano. Más del 80% de los huesos pertenecían a varones, con una edad que varía entre los 18 y 40 años, y muchos muestran señales de heridas violentas. Entre los restos, los arqueólogos también descubrieron armas, como hachas y cuchillos. También se descubrió cerca una tumba doble separada con los restos de 2 hombres enterrados con un collar en forma del martillo de Thor y una espada vikinga. ¿Qué les pasó a estos 300 guerreros que fueron enterrados todos juntos? Pues bueno, el ejército pagano pasó el invierno en Derbyshire entre el año 873 y el 874, así que pudieron haber sido los heridos de una batalla, o que murieran por el frío. La respuesta solo la saben los que estuvieron ahí. Y bien, una de las grandes fuerzas vikingas, como fue el gran ejército pagano, merecía un video dedicado a él, no solo por su importancia, sino por su trascendencia en la historia de los vikingos y de Inglaterra. Antes de despedirme, les recuerdo que, en la lista de reproducción titulada Personajes históricos de la serie Vikings, encontrarán la historia real de los personajes de la serie, algunos de ellos mencionados aquí. Y ahora les toca a ustedes, su opinión es muy importante, y les pregunto, ¿cuál de todos los líderes que comandaron el ejército pagano es su preferido? Los leo en los comentarios. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido para cultivarse. Dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido. También pueden seguir las redes sociales del canal, Reno Vikingo en Facebook e Instagram, y mis redes personales, James Pimentel en Twitter y también Instagram. En todas subo contenido extra. Les recuerdo que pueden apoyarme adquiriendo cualquiera de mis novelas. Gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia.